¿Cómo están? Bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones, no vaya que son necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos, y en este canal, en Vía X, donde estamos por la libre expresión. Y hoy suena la campana, saca la manzanita, límpiala, porque ya está ahí en su mesa de profesor don Gonzalo Peralta. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal, Freddy? Acá estamos un poco acalorados, aún, pero bien, listos para una nueva sesión. ¿Usted ya está acostumbrado a las clases telemáticas, profesor? Sí, de hecho me voy a poner los lentes porque es lo que hago en las clases y para verte mejor, Freddy, ahí a la distancia. Muy bien, profesor. Bueno, la mesa, profesor, esta vez está al ladito suya, chiquitita ahí, tiene su café. Mientras está tomando el café, habíamos ya cerrado, ¿no?, el capítulo importante de la clase anterior. Para los que están, hay personas que están guardando estas clases, estos podcasts, profesora. Y después incluso hay algunos colegas suyos que no han escrito y que después le pasan estas clases a sus alumnos, a sus estudiantes. Qué buena, me parece fantástico, y no solo por vanidad, digamos, porque que sea útil pedagógicamente me parece buenísimo. Sí, por supuesto, bien. En su rol de maestro, profesor. Yes. Y ahora vamos a conversar, atención, ponlo ahí, título en la hoja: las grandes leyes laicas. Correcto, sí. Nos vamos a meter a eso porque, bueno, en la última clase que tuvimos, ¿no?, la última sesión, la última conversación, era sobre el fin de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y la Guerra del Pacífico termina en 1883, pero en 1881 se acaban las grandes batallas, por así decirlo, ¿no? Del 82 al 83, la famosa campaña de la Sierra, que es una especie de guerra de guerrillas. Entonces la etapa más importante de la guerra, que culmina con la ocupación de Lima, acaba a comienzos de 1881. Desde 1881 a 1891 va a haber dos presidentes, Domingo Santa María y luego José Manuel Balmaceda. Esa década, del 81 al 91, hasta la Guerra Civil, es la década dorada del liberalismo chileno. Es el esplendor del liberalismo, porque están en el poder, han ganado la Guerra del Pacífico y están llenos de recursos materiales gracias a la conquista de los territorios salitreros. Entonces tienen un amplio horizonte por delante y la verdad es que se lanzan con toda fuerza a instalar el ideario liberal en Chile. Y eso es de mano de Domingo Santa María, que es elegido el año 81, sucesor de Aníbal Pinto, y que va a gobernar durante 5 años y va a hacer una labor súper potente en relación al impulso liberal en la sociedad chilena. Oiga, el sueño de todo progresista entonces, chilena y chileno. Ahí está. Haber estado con este caballero de presidente, don Domingo Santa María, lo estamos viendo ahí, que usted decía que más encima tenía poder, tenía plata, tenía prestigio, se había ganado la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Y qué es lo que empieza a hacer don Domingo con ese poder? Bueno, Domingo Santa María se lanza con una serie de reformas liberales que, por así decirlo, estaban pendientes, ¿no?, desde la década de 1870, cuando los liberales llegan al poder con Federico Errázuriz Zañartu, y que él realiza una serie de reformas bien importantes. Y había un ámbito que, como sabemos hace rato, era un tema de controversia política, que era la religión, ¿no? Los partidos políticos, en particular el Partido Conservador, está muy identificado con la Iglesia Católica. De hecho, se podría decir que era casi el partido de la Iglesia Católica y viceversa. Si uno ve, por ejemplo, los emblemas del Partido Conservador hasta su disolución en 1965, es una cruz, ¿no? Es derechamente un partido confesional. Así nomás. Para que no quede. No, una cruz de esas como del Vaticano, ¿no? Entonces, sí, claro, ese era su agenda, ¿no? Ese era, digamos, su sustento ideológico. Y, bueno, Santa María se lanza de lleno en contra de los conservadores en una serie de reformas que iban en dirección de quitarle cierto poder o prerrogativas a la Iglesia Católica y adjudicársela al Estado, ¿no? Es un poco como lo que se inicia en la famosa cuestión del sacristán, ¿no?, en la década de 1850 entre Manuel Montt y los conservadores ultramontanos de la pugna entre el Estado y la Iglesia. Y bueno, y Santa María se lanza así de cabeza con una serie de reformas que son súper importantes y que causaron gran revuelo, ¿no?, gracias a este poder que ostentaban los liberales en esta época. Y la primera de ellas, en 1883,
2 años de haber llegado al poder, es la denominada Ley de Cementerios Fiscales. Que uno diría, bueno, ¿qué importa una ley de cementerio? O sea, no parece tener relevancia política, una cosa así, ¿no? Pero aquí Total, sí lo tiene. muertos, eso Claro, o sea, los muertos están, digamos, y cada cual verá eso porque es un asunto tan privado. No van a misa. No, no van a votar. Efectivamente, ahí quedaron, ¿no? El patio de los callados. Sin embargo, lo que hace Domingo Santamaría es llevar a su culminación una serie de, digamos, pugnas políticas que habían empezado ya en la época de la independencia en relación a la exclusividad que tenía la Iglesia Católica en la vida social, civil, pública y cotidiana de los chilenos. Y en este caso los cementerios era lo siguiente, que resulta que no se podían enterrar en los cementerios, que eran todos católicos, a las personas que no fueran de credo católico. Eso recién se modifica justamente en la década de 1870, donde se crea un espacio al interior de los cementerios que se llamó de disidentes, que era como un pedacito del cementerio enrejado aparte, de manera que estos, digamos, herejes no contaminaran a los buenos católicos. Y bueno, esto era muy discriminativo, ¿no? Porque usted sabe que los espíritus de repente se pueden contagiar unos con otros. No, por supuesto, nadie sabe. El espíritu se da la cosa rica en los espíritus. Hay una alma en pena. No, claro, el vacilón. No sé si conoces, hay una banda argentina nueva que se llama Los Espíritus, que es muy buena, te la recomiendo, sí. Bueno, el asunto es que Domingo Santamaría, sin asco, promulga una ley que declara que no debe haber ninguna discriminación entre católicos y no católicos en los cementerios. Y elimina estas rejitas, ¿no? Y se puede enterrar a cualquiera en esos espacios. Bueno, la Iglesia Católica reacciona en defensa de sus fueros y de no mezclarse, ¿cierto?, con los herejes, y decide de suyo instalar sus cementerios propios para no mezclarse con esto, ¿no? Y bueno, un predio por ahí, o por ejemplo, una costumbre muy antigua que viene de la época de la colonia, sobre todo para personajes importantes, sepultarlos en las iglesias, ¿no? Por eso es que aparecen cada cierto tiempo cadáveres de personajes ilustres, como cuando se descubrió el cadáver de Portales, ¿cierto?, en la catedral, y así muchos más. Entonces, esa es la respuesta de la Iglesia Católica para, en cierto modo, burlar esta ley de cementerios fiscales. ¿Y qué hace Domingo Santamaría? Sin asco, ataca de vuelta y dicta un reglamento en el cual prohíbe la sepultación de cadáveres en lugares que no sean cementerios fiscales. ¡Ay, qué grande Santamaría! O sea, les prohíbe es uno a de los los católicos. laicos Santamaría. Sí, no. Laico, profesor. Entonces es muy curioso porque ahí se da un giro, porque lo que había ocurrido hasta ese momento era que aquellos no católicos tenían problemas para ser sepultados en cementerios. Ahora los que lo van a tener son los católicos, ¿no? Porque no podían sepultarles sino en el cementerio fiscal. Y los motivos eran, por un lado, de higiene, ¿no? Por este asunto de andar sepultando cadáveres en las iglesias o en algún predio que algún cura consagrara, ¿no? Eso era poco higiénico, pero sobre todo un tema político. Aquí se sepultan en los cementerios fiscales y se prohíben los cementerios católicos. Y eso es gravísimo, porque los católicos, desde la iglesia, empiezan a temer que si los sepultan en un cementerio fiscal, o sea, un cementerio cuya tierra no ha sido consagrada, no van a llegar al cielo. Se van a quedar vagando eternamente en el purgatorio, ¿no? Entonces tú podrás entender la zozobra de los buenos católicos, sobre todo señoras piadosas, muy beatas, que han vivido 70, 80 años de contrición, ¿no? De oración y de refrenar sus impulsos, digamos, non santos, y después de tanta mortificación, no irse al cielo es terrible, ¿no? Después de tanto sacrificio, porque te entierran en tierra atea. Exacto, y con los herejes, ¿no? Con los ateos, con los masones, con todos esos satánicos, ¿no? Entonces las viejas entran en pánico. El primer stock que llegó a Chile, que era mi tatarabuelo, ¿no? Murió a principios del siglo XX.
venía llegando de fuera de Chile. Pues. Entonces llegó un barco ahí, el típico, se quedó en Valparaíso, no sé qué, se tuvo que quedar mientras venía en un barco. Y en esa quedada se murió. Menos mal, si no estaríamos acá. Y lo tuvieron que enterrar en el cementerio de disidentes de Valparaíso hasta el día de hoy. Sí. Y que están justo al frente unos con otros. Hay una calle, el cementerio de los católicos y el cementerio de los disidentes, y ahí están. Y un cementerio que yo recomiendo visitar a los que nos están viendo, muy lindo, con tumbas, imagínate, tumbas de más de 100 años. Claro. Y todo de mármol, y mucha tumba también judía y de otros credos, y ateas, por supuesto, ¿no? Efectivamente. Pero muy lindo el cementerio. Sí, bueno, Valparaíso fue pionero en este tipo de iniciativas porque era un lugar donde llegaba mucho extranjero, y en particular los ingleses, ¿no? Que tenían gran importancia económica. Entonces no se les podía maltratar a los ingleses porque eran convenientes, ¿cierto?, para el poder político. En consecuencia, ahí se instala el primer cementerio disidente en nuestra historia. Y luego se empezó esto a abrir hasta llegar a lo que estamos conversando ahora, en que se prohíben los cementerios católicos, ¿no? Se da vuelta la tortilla. Oiga, pero me gusta ese nombre, disidentes. Los disidentes, ¿cierto? Notable morir como disidente. Para ponerle a una banda, ¿no? Los disidentes, no es mal nombre. Oye, veamos, tú, Gonzalo, siempre decimos acá, nosotros hacemos clase para entender el Chile de hoy, ¿no? Y esto que nos parece tan ridículo, fue todo un tema en la época, como cosas que hoy día son temas y que ojalá pronto nos parezcan ridículas, como la gente que se opone ahora al matrimonio igualitario se sigue oponiendo. Hubo discusiones en la Cámara en el día de hoy, mientras estamos grabando nosotros este programa, y uno escucha a diputados de conservadores, básicamente de derecha, ¿no? Mellado, Chalper, por ejemplo, y es para reír, es para llorar, digamos, ¿no? Pero ya va a ser risa, igual como nos reímos ahora de diarios como este, mire Gonzalo, donde hablaban, el Estandarte Católico se llama este diario, ¿no? Hablando, y usted en esto es experto, ha hecho libros sobre la prensa de la época, sobre estos cementerios católicos. Ex ore tuo te judico, te voy a juzgar por tu propia confesión. Ándale. Vemos que el derecho de nuestro gobierno civil, fecha 11 de agosto último, no ha sido examinado y discutido en todas sus fases, y nos ha parecido que haríamos un buen servicio al público sometiéndolo a una crítica razonada y legal. Por otra parte, dice el Estandarte Católico, la conciencia nos dicta que no debemos omitir nuestro pequeño contingente en la defensa de la religión santa que profesamos, ya que es la más estimable y de mayor respeto para nosotros, y que de este modo servimos también directamente a los intereses de nuestra patria, en esta ocasión con más especialidad ligados a la suerte de la Iglesia Católica en Chile. Oye, impresionante esto, ¿no? Claro. Bueno, y ahí sigue, habla de católicos y de patriotas, ¿no? Mira cómo se suman los conceptos, ¿no? Sí. De firme convicción de que, en fin... Ofende con violencia los santos inviolables derechos del catolicismo. Quebrantando al efecto la Constitución. Es que, ¿qué es lo que pasa? Hasta ese momento y hasta 1925, la religión católica, apostólica y romana es la religión oficial del Estado de Chile. Entonces, en ese sentido, los católicos tenían argumentos para defender sus fueros, porque se supone que era la religión del Estado. Y por otro lado, Santa María decía, bueno, será la religión del Estado, pero el Estado debe acogerlos a todos. O sea, el Estado chileno sí es, digamos, es un Estado que está vinculado con la Iglesia Católica, pero no es un Estado confesional, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí va a estar la discusión de estas leyes laicas y provoca situaciones grotescas y macabras, ¿no? Porque como los buenos católicos temen ser sepultados en tierra no consagrada porque van a quedar vagando en el limbo, ¿no? Empiezan a instalarse de manera clandestina cementerios católicos en lugares apartados donde el cura consagraba la tierra, de manera que ahí sí efectivamente ibas a ir al cielo, ¿no? Ahí tenías el pasaje. Claro. Entonces ocurren situaciones muy extrañas y muy grotescas de que, por ejemplo, moría un buen católico y, claro, la ley obligaba que el cadáver fuera sepultado en un cementerio fiscal. Sin embargo, escabullían el cumplimiento de la ley, entregando adentro del ataúd, donde se suponía que iba el muerto para ser sepultado públicamente, un montón de ladrillos, por ejemplo, ¿no? Y mientras tanto, el cadáver era sacado de manera clandestina del lugar de fallecimiento y se llevaba a enterrar a estos lugares consagrados, muy extraños, y eso provoca
gran conmoción porque la policía empieza a vigilar el cumplimiento de la ley. Entonces empiezan a merodear las casas de personas conocidas, agónicas, ¿no? Como verdaderos buitres fiscales, esperando que se muriera para llevárselo de una, ¿no? A enterrar. Y por otro lado, aparecen los emprendedores, ¿no? De siempre, instalando un negocio de verdadero tráfico de cadáveres, ¿no? Donde brindaban el servicio de sacar al muerto, por ejemplo, envuelto en una alfombra o lo que fuera, y subirlo a algún vehículo y llevarlo a un lugar apartado y sepultarlo para que el pobre pudiera llegar al cielo, ¿no? Y por otro lado, la policía, cuando sospechaba de alguna situación de este tipo, abría descaradamente el ataúd para ver si efectivamente estaba el muerto o no ahí. Y ocurrió que hubo entierros importantes, con gran concurrencia de personas notables, y se abría el ataúd y claro, adentro no había nada, ¿no? Entonces se dieron estas escenas muy locas de digamos, de tráfico de muertos. Mire este documento que también trajo usted, profesor. Protesta de las señoras de Coquimbo contra el despojo de los cementerios católicos y la ley del matrimonio civil. Ah, mira, y ahí vamos a hablar de la próxima ley civil. Sí. Es un hecho tradicional que dice que la inmensa mayoría de los habitantes de Chile ha aspirado en todo tiempo a merecer justamente los honrosos títulos de verdaderos católicos y de buenos patriotas, ¿no? Siempre la palabra católico unida a la palabra patriota, mira, de esta época, ¿no? Sí. De modo que los sentimientos patrióticos han sido siempre religiosos y los sentimientos religiosos han contribuido constantemente a labrar la felicidad de la patria. En fin, oiga, profesor, leyendo la historia del Cementerio General, porque el 9 de diciembre próximo cumple 200 años. Ah, ya, nuestro Cementerio General. 1821, claro. Ya, sí. Y se crea este Cementerio General, pero bajo este aspecto que usted dice, ¿no? Bajo la tutela católica, en fin, todo lo demás, que básicamente se tuvo que crear porque la iglesia ya no cabían más muertos ricachores, porque los ricachones iban a la iglesia. Claro. Y empezaron a pudrirse dentro de la iglesia. Entonces a la hora de misa, tipo 8, en verano, se empezaron a sentir olores nada de santo. Claro, los efluvios. Las misas y se empezaron a chorrear por paredes, digamos, los fluidos espirituosos de los muertos. Ándale, los percolados. Entonces tuvieron que sacar. Y después, con este lío, empezaron a surgir, como usted está contando, potreros clandestinos, cementerios clandestinos también, donde enterrar a los muertos como podían nomás, ¿no? Claro. Porque así como que le echaban tierra encima, hacían un hoyito chico, y también empezaron a hacer focos de infección. En una época habían vacunas y la salud pública era precaria, ¿no? Sí, pensemos en el tema de las epidemias, por ejemplo. Eso era gravísimo porque podían fallecer personas por alguna epidemia. Y claro, quedaban ahí con los bichos y además era aún más perjudicial porque se moría la persona y no había mejor idea que hacerle una procesión y ahí todos apelotonados llevando al muerto con la infección y luego lo enterraban en la iglesia donde se hacía luego la misa, ¿no? Entonces salían todos apestados. Pasado gladiolo. No, claro. Tóxico. Entonces, y tiene que ver con que estas leyes laicas lo que hacen es arrebatarle a la Iglesia Católica para entregarse al Estado momentos cruciales de la vida de todas las personas. Estas tres leyes laicas, que bueno, la primera es la de cementerios fiscales, tiene que ver por supuesto con la muerte, que es un momento fundamental en la existencia de cualquiera, pero luego al año siguiente se va a promulgar la ley de matrimonio civil, en 1884, que también le quita a la Iglesia Católica la prerrogativa de hacer los matrimonios legalmente, que es el matrimonio católico, y luego la ley de registro civil, que es la que lleva la estadística de todos estos hechos y sobre todo el de los nacimientos, que antes se hacían la inscripción en las parroquias, en los archivos parroquiales al momento del bautizo. Entonces, momentos tan importantes como el nacimiento, el matrimonio y la muerte, que lo controlaba la Iglesia Católica a través de estos ritos y de los registros que llevaban, o sea, ahora sabemos y hay gran conciencia de la importancia de los datos, ¿cierto? De la data. Bueno, la Iglesia Católica llevaba todo esto y el Estado se lo quita. Entonces es un golpe muy contundente, muy potente en contra del poder de la Iglesia Católica en la vida cotidiana de todos los chilenos. Claro. Ahora se los pasamos a los franceses, el registro civil. Se lo habíamos pasado a los chinos, se los quitamos a los chinos y se los pasamos a los franceses, a una empresa francesa. Ese es el cambio que ha tenido el Estado chileno para ir también haciendo analogías con la historia. Vaya para dónde vamos. Profesor,
para oponerse a todo esto hay que tener espalda, ¿no? Para oponerse a este poderío de la Iglesia Católica. Estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? No Sí. estamos hablando de hoy, que tiene mucho menos poderío, por suerte. Sí. Pero en esa época era enfrentarse a un transatlántico importante, ¿eh? Sí. Los obispos de Santiago eran personajes políticos, ¿no? Cuando conversamos antes de la cuestión del sacristán o de las reformas que hizo Federico Errázuriz, la iglesia era muy poderosa. Ahora, en esta época está un tanto debilitada por la arremetida liberal, por las reformas que ya se habían llevado a cabo antes, y porque justo en este periodo hay una especie de vacío en el arzobispado de Santiago, porque había estado Monseñor Valdivieso y luego va a venir Monseñor Casanova, pero entre medio, producto justamente de que el Estado chileno, la religión oficial era la católica, para el nombramiento de los obispos, estos eran propuestos por el Estado al Vaticano, cosa que ahora es inconcebible. Entonces ahí también había una relación compleja en que el Estado también hasta cierto punto controlaba a la iglesia. Entonces, el Estado liberal chileno presenta un candidato que es Monseñor de Paula Taforó al Vaticano y el Vaticano lo rechaza. Entonces queda todo en el aire y durante este periodo justo de Santa María no hay un arzobispo en Santiago. Entonces ahí la iglesia no tiene un líder tan potente como había sido en su momento Valdivieso y como lo será después Casanova. Entonces la pilla medio debilitado y ahí Santa María, ojo con el apellido, ¿no? Cuando decía Santa María. Santa María, y los católicos decían, pero por Dios, ¿no? Aprovecha y además era un hombre de gran carácter, ¿no? Un hombre muy potente, incluso se le acusaba de autoritario. Entonces él utiliza este carácter más todas estas espaldas políticas para llevar adelante estas reformas tan importantes. Ya. ¿Y la política? ¿Qué decía en ese momento? Porque había una iglesia también que igual tenía su poder, ¿no? Pero el Partido Conservador, ¿quién eran las grandes figuras? ¿Quiénes estaban en contra de esta arremetida laica liberal? Sí. Bueno, ahí uno que ya hemos conversado antes, que era muy importante, Abdón Cifuentes, ¿no? Abdón Cifuentes, que fue uno de los fundadores de la Universidad Católica, justo en esta época, 1884, si no me equivoco, 83-84. Y otro también muy importante era Carlos Walker Martínez, un parlamentario conservador muy importante, que va a tener gran figuración en todo este periodo. Aquí ya aparecen los Walker. Sí, no, claro, Carlos Walker Martínez, que el periodista Juan Rafael Allende le decía Carlos Boca de Mastines, que era así como carón y bueno, era bien vehemente, ¿no? Ellos yo diría que son los personajes. Ahí está, ese es Walker Martínez con su gran bigote. Oiga, este Walker Martínez, chula. Sí. ¿A ese sí que son bigotes? Sí, no, por favor. Oye, aquí ya se los dejó para siempre. Requería pega levantar esos bigotes, ¿no? Quizás con el auxilio de la oración. Claro, era como una especie de... Claro, unas guías. Este debe ser como el primer Walker que llegó... Debe estar emparentado con los Walkers de la probablemente ahora. Sí, yo diría que sí. Como porque, escoceses, claro, los Walker que más contemporáneos, que son en su mayoría demócratas cristianos, ¿no? No olvidemos que la democracia cristiana es una decisión del Partido Conservador, entonces sí, de ahí vienen. Puede ser, ¿eh? Sí. Ya, ¿y qué tono tenían estos políticos, Abdón Cifuentes? Además, me imagino que no es casualidad también que se cree en este momento la Universidad Católica, ¿no? Correcto, claro. En contraposición a la Universidad de Chile laica, digamos, ¿no? Sí, y a la Universidad de Técnica también que se haya creado. Sí, se buscan espacios alternativos a lo que podríamos llamar, ahí está Abdón Cifuentes, ¿no? Esta lucha cultural, o como se dice ahora, valórica, ¿no? Donde la Iglesia Católica se ve disminuida ante la arremetida de las fuerzas políticas desde el Estado y de los liberales, y por supuesto también estaban los radicales ahí felices, ¿no? con estas medidas. O sea, por ejemplo, Manuel Antonio Mata fue un gran impulsor de este tipo de leyes. Entonces crean espacios alternativos, como la Universidad Católica, que hasta la reforma del 60 todos los rectores eran curas, ¿no? Y depende directamente del Vaticano. Incluso se dice que la Iglesia Católica, un poco en broma, un poco en serio, es una iglesia estatal, es una iglesia del Estado Vaticano, ¿no? Y bueno, también otra cosa que se cree y que se ve afectado en esta época es el cementerio católico, que Santa María derechamente lo clausura, ¿no? Y que posteriormente esto se va a morigerar y se va a permitir, por supuesto, que los católicos, si ellos desean, tengan sus propios cementerios, pero con las medidas higiénicas y legales correspondientes.
Perfecto. Ahora yendo al matrimonio civil, ¿en qué consistió esa ley de matrimonio civil y también Ya, de sí. nacimiento? ¿Y qué significó para la República tener ese catastro ya, ¿no? En manos del Estado. Sí, bueno, muy importante, eso se promulga al año siguiente, en enero del 84, y tiene que ver justamente con que el registro de los matrimonios lo lleve el Estado y no la Iglesia. Ya, Y en ese ya. sentido, el el matrimonio católico va a ser una opción de los fieles católicos si lo desean, pero no va a tener ningún significado legal. Y eso para la Iglesia Católica es terrible, ¿no? Porque Oye, antes... ese es muy Claro, importante ese claro. paso. El matrimonio católico quedaba refrendado por ley. Si te casabas era la única manera, no existía el matrimonio civil. Era mediante este matrimonio católico y por supuesto la Iglesia Católica controlaba este hito tan importante en la vida de las personas. Y en ese sentido la discusión que se provoca es bien loca, ¿no? Porque los sectores conservadores y católicos argumentan de que el matrimonio civil no va a funcionar, de que las costumbres en Chile del matrimonio católico están muy arraigadas, que en consecuencia las personas no van a casarse por el civil, como se dice, y por ello no van a haber matrimonios, de hecho, y va a provocar una especie de oleada de decadencia moral por la práctica del concubinato, ¿no? O sea, todos van a convivir de hecho y esto va a llevar a la ruina moral de la República. Esos son los argumentos de los conservadores católicos, ¿no? Un desastre, ¿no? Una calamidad de inmoralidad, de sexualidad desenfrenada, de pecado y lujuria, ¿no? Eso va a provocar el matrimonio civil. Oiga, profesor, tenemos una foto, mire, de un matrimonio civil de Chillán de 1884. O sea, justo Ya, cuando se estaba reciencito. proclamando, debe haber sido uno de los primeros matrimonios civiles Sin que se hizo duda, ahí en claro, Chillán. claro. Ah, mire, Mire. ahí está, este caballero que tiene que haber estado, oiga, tiene que haber estado buena la fiesta de celebración de esta cuestión, ¿ah? Don Felipe Sí. Velasco se llama ella. Ajá. Ella no se ve muy contenta. Felipa Velasco y don Juan Bautista. Ajá. Ahí está Felipa. Sí, se ve Sí. media seria la Se ve señora. media afligida, sí, me parece que había mucho amor ahí. Bueno, ahí hay un tema importante, porque uno de los grupos de la población chilena donde el catolicismo estaba instalado con más fuerza eran en las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de medidas también provocó mucho conflicto al interior de las familias, donde era común que los hombres fueran más cercanos a ideas liberales o radicales o laicas o la masonería, pero las mujeres no tanto, ¿no? Claro. Y eso generó situaciones bien complejas en la vida íntima. Y eso también era un machismo también de los liberales de la época, ¿no? Sí, que por consideraban, supuesto. de hecho la masonería era solamente para hombres. Claro, hasta claro. hace poco, digamos. Claro. La masonería, la primera logia de mujeres es de 1983, más o menos. ¿Ah? La mixta es más antigua, pero la de mujeres es recién de 1980 y tanto. Muy reciente. Claro, en ese sentido lo que hacen los liberales es darse cuenta de que como muchas mujeres están bajo, digamos, los influjos de la Iglesia Católica, es necesario sacarlas de aquello y una vía es la educación. Entonces eso también impulsa, por ejemplo, el decreto Amunátegui de la década de 1870 que permite que las mujeres ingresen a la universidad, que es de los primeros del continente, y que tiene, por supuesto, una cuestión que es de justicia y de integración de, imagínate, la mitad de la población, ¿cierto?, a la educación formal superior, pero también tiene una cuestión un poquito más oportunista, que es sacar a las mujeres de la influencia del catolicismo a través del Estado, en este caso, la educación estatal, la universidad. Hacerlas más liberales también. Sí. Oiga, profesor, se le debe harto de la emancipación de Chile entonces a esta emancipación también muy importante de las mentes, del libre pensamiento, a don Domingo Santamaría, porque ahí se crea entonces también el registro civil, como tal, digamos. Sí, que es la tercera de estas leyes laicas, que es a finales de 1884, o sea, una arremetida, ¿no? Son como tres combos que le llega a la Iglesia, una tras otra. Y bueno, y esta también provoca reacciones bien curiosas, ¿no? Porque la ley de registro civil lo que hace, en cierto modo, es culminar todas estas leyes laicas, porque se requiere una institución que lleve el catastro de estas nuevas inscripciones, ¿no? Ya sea las de defunción
o las de matrimonio. Pero además el registro civil instala la inscripción de nacimiento, cuestión que también se le arrebata a la Iglesia Católica. Porque antes las inscripciones se hacían en las parroquias y quedaban escritas en los registros parroquiales. Y ahí se llevaba el catastro del nacimiento de todos los sujetos en Chile. Exacto. A través del bautizo. Entonces, para que tú fueras una persona, ¿no?, registrada con persona, debías bautizarte. ¿Te fijas? Buen monopolio, buen estanco. Tenían el estanco de los espíritus, entonces, ahí, ¿eh? Absoluto. O sea, piensa tú, nacimiento, matrimonio y muerte, que otros hitos más importantes en la vida de cualquier sujeto, que aquellos, bueno, estaban en manos de la Iglesia Católica. Entonces, lo que hace el Estado es instalar esta ley de registro civil para arrebatárselo y que sean llevados por el Estado chileno. Y bueno, y ahí las reacciones también son bien curiosas, porque la defensa de los católicos de los registros parroquiales y en contra del registro civil es que nuevamente la costumbre del pueblo chileno, en particular los sectores populares o los sectores campesinos, es que no se van a ir a registrar a ninguna cuestión, que es algo desconocido, que además, argumento recurrente, es un gasto enorme de plata, ¿no?, que se va a dilapidar el dinero en la instalación del registro civil, todas las oficinas, todos los funcionarios, en fin, la burocracia, ¿no? Esta hipertrofia del Estado, los sectores católicos conservadores lo ven con mucho recelo y bueno, y otros argumentos que son más locos, ¿no? Se decía que como las personas no van a ir a inscribir a sus guaguas, ¿no?, a sus retoños, al registro civil, bueno, los niños no van a quedar como no nacidos, como no natos, y eso va a provocar que al menos estadísticamente no crezca la población en Chile y se llega al absurdo de decir que la instalación de la ley de registro civil va a hacer desaparecer la población chilena, ¿no? Porque el cataclismo total, completo. Oiga, volviendo al presente, ¿no? Porque repetimos, hay esto que es súper claro. No hay manera de afrontar el futuro de un país si no se conoce su pasado, y tener las herramientas para aquello. Esto del miedo, inocular el miedo, ha estado presente en todos los conservadores del planeta, ¿no? Sí. Desde, yo me imagino, del primer tipo que dijo, no salgamos de la caverna porque quizás qué va a pasar afuera, ¿no? Quedémonos aquí nomás en las cavernas y vamos aquí adentro, y hasta ahora, ¿no? Esta inoculación, este uso de la incertidumbre, del miedo, para mantener a la gente cautiva, ¿no? Claro, o sea, los sectores políticos que defienden el statu quo, del sector que sea en la contingencia que corresponda, ¿no? Le temen a la incertidumbre porque provoca cambios y eso también puede tener consecuencias de una merma en el poder, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre, lo que surge es el temor a ese cambio y eso es lo que se inocula, ¿no?, para mantener las cosas como están. 140 años después, ahora, como le decía, profesor, se está discutiendo la ley de matrimonio igualitario y no son distintos los argumentos de fondo. Claro. La estupidez conservadora de fondo, mirada 100 años después, como lo estamos haciendo ahora y que nos reímos, esto no difiere mucho, ¿no? De decir, el matrimonio es entre un hombre y una mujer solamente y es para procrear, ¿no? Claro. Y es para tener hijos, como si solamente se pudiera, y para mantener la especie, que es lo que dijo el diputado Chalper también. O sea, no difiere mucho de este concepto de que hay que mantener la especie, si no nos vamos a acabar. No, claro, se va a extinguir, ¿no?, la raza chilena. Porque no se inscribe a los pequeñuelos. Es absurdo. Se casan mucho heterosexuales. Oiga, dijo que la heterosexualidad era importante para mantener la especie. Dice que si se siguen casando muchos homosexuales se va a acabar la especie. Mira, está viendo el futuro de la patria y de la humanidad. Bueno, acá también se iba a acabar. Sí, son argumentos como un poco de tipo como cataclísmico, como el fin de los tiempos, ¿no? Es como si uno llegara leyera el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Un poquito, ¿no? La bestia, ¿no? Hay que poner ahora ahí. Lo poco sonriente es que lo siguen eligiendo, ¿no? Y ahí sigue teniendo electorado y sigue estando ahí en el Parlamento y entraron otros peores incluso, ¿no? Pero bueno, eso ya eso es crisis política, estamos en historia. ¿Cómo termina, profesor, este gobierno de Santa María? Para que dejemos lanzadito, ¿no?, el gobierno siguiente del presidente Almacén. Perfecto. Bueno, estas tres leyes quedan instaladas a firme.
Luego, hacia 1890, en el gobierno que viene, que es el de José Manuel Balmaceda, va a haber una modificación que va en la dirección de que sí se va a permitir que los católicos, si ellos desean, por supuesto, tengan sus cementerios católicos y entierren ahí a sus muertos, porque eso es un perfecto derecho, ¿no? No se puede hacer lo mismo al revés. Los católicos impedían que se sepultaran a los no católicos y ahora los no católicos impiden que los católicos se sepulten. Eso tampoco corresponde. Entonces se llega a un cierto acuerdo o equilibrio. Y bueno, al fin de su gobierno, en 1886, Domingo Santamaría, que otro hito importante de su gobierno va a ser la firma de la paz con el Perú tras la Guerra del Pacífico, ¿no? El Tratado de Ancón. Él va a presentar a quien va a ser su sucesor, que es José Manuel Balmaceda, ¿no? José Manuel Balmaceda va a ser elegido el año 1886 para gobernar hasta 1891, y Balmaceda va a empezar otro proceso de reforma y modernización que tiene que ver con el control de las riquezas nacionales. Profesor, ¿cómo explica usted esta sátira que estamos viendo? A ver si la podemos repetir. A ver. Que sale en procesión, ¿no? Obviamente una sátira anticatólica, porque está como una procesión. El Papa de los laicos arriba, Santa María, y entre los que lleva el carro estaba Balmaceda al principio, ¿no? Parece que sí, ¿no? Ese de ahí. Balmaceda ese. Sí. Y ahí esos deben ser políticos de la época liberales. Claro. Hay un cura y atrás hay un bigotón que se parece mucho a uno de esos, a Walker, ¿ah? Podría ser Walker el de atrás, que podría ser, claro. Jugando los timbales en la procesión. Sí. Dice presupuesto hacia 1886. ¿Ah? Que claro, y unos curas asomados ahí detrás de la pandereta, ¿no? De veras, no me lo había visto. Como un fraile muy gordito. Sí. Bueno, yo eso lo interpreto como una broma, ¿no? Porque me imagino que lo que lleva en las manos ahí Santa María son justamente estas leyes, ¿no? Y lo sacan en procesión como un santo, Santa María, ¿no? Tras haber triunfado en estas reformas. Entonces, claro, es una sátira. 1886. O sea, cuando está dejando el gobierno esta sátira. Sí, lo está celebrando. La importancia de la sátira es un tema suyo que es muy divertido y muy interesante. Sí. Muy bien. Suena la campana, profesor. Termina la clase telemática. Así es. Ya, el jueves vuelvo al estudio ya. Qué bueno. Termina mi periodo de reflexión pandémica. Claro, ahora que se está volviendo a clases presencial en todas partes, no podía ser menos acá. Termina mi claustro pandémico, profesor, y vuelvo el jueves entonces para estar ahí in situ. Gracias, profesor. Le mandamos un abrazo, pero grandote a la distancia. Que estés muy bien. Muchas gracias Nos por vemos sus pronto. enseñanzas y por sus reflexiones que nos deja sobre el Chile que estamos escribiendo hoy a 2021. Gracias, profesor. Gracias a ti.